Muy buenas. En mi 10º día de la Vuelta a España transcurro desde Valencia hasta la desembocadura del río Ebro, siguiendo por la Nacional 340, que es la más larga de este país. Durante el trayecto, pues divisaré paisajes ya más diferenciados que el día anterior. Y sin más, esperando que te guste, leo. Y hoy, en mi 10º día de la Vuelta a España, recorro 218 kilómetros, desde Valencia hasta Tarragona, haciendo 3 provincias por 2 comunidades autónomas, Valencia y Cataluña. Hola, buenos días. Hoy es día 16, estoy en Valencia, me acabo de levantar hace media hora o así, hace un calor del copón y aquí está, la antorilla preparada, comprobamos que todo está bien, se mueve la moto, aquí está, y vamos a salir, vamos hacia Castellón por la N340 y nada. Y salgo del camping, antes pues conozco por la mañana a este alemán más a este hombre gallego que vive en Alemania. El camping está en Albalat del Solers, muy cerca del centro de Valencia, a unos 8 o 10 kilómetros al norte, y pago el camping, hablo con el recepcionista diciéndole que había entrado colándome a través mientras entraba a una autocaravana y sigo mi trayecto por la Nacional 340. Ahora voy pasando por la costa mediterránea a mi lado derecho y verás que voy por una pequeña transición, vamos a llamarlo mediterránea, en donde la huerta de los naranjos con pueblos costeros y el contraste del terreno va a ir cambiando a medida me voy metiendo hacia la sierra al adentrarme en Castellón. Llego hasta Benicàssim, en provincia de Castellón, compro unas postales y alguna fruta y al acercarme a la oficina de correos me encuentro un cartero y le pregunto dónde dormir y me dice que hay un sitio cojonudo en el delta del Ebro, en la desembocadura. Hasta allí voy. Saco unas fotos, les hablamos y seguimos. Me encuentro pasando por una de las sierras más orientales del sistema ibérico en España. Llevo ya 1000 kilómetros de la Nacional 340. Llego a Oropesa, en Castellón. Ese hito que vas a ver a la derecha marca el punto kilométrico, son 1034 kilómetros, la Nacional 340, tengo el azúcar bajo, voy a descansar un poco y tomar unas naranjas valencianas. Llamo a un amigo que había conocido también en el Festival de Motor Beach, que vive en Castellón. Él me dice que hay un camping y conoce a un chaval de un camping, pero llama y parece ser que está cerrado en esta temporada. Sigo la misma idea de la que me había dicho el cartero, de seguir durmiendo en la desembocadura del río Ebro. Por allí buscaré a ver qué es lo que me encuentro. Empiezan a verse algunos arrozales. Los arrozales se hacen en zonas húmedas y cálidas, en este caso en el delta del Ebro. Todo eso está inundadísimo, eso son grandes máquinas que se meten con ruedas
de aproximadamente unos 2 o incluso 3 metros de altura. Yo iba por un carril en el que solo cabía un coche y medio, y una de esas grandes máquinas iba por uno de esos carriles, y como venían otros vehículos de frente había que parar. Un rollo para poder adelantar. Cada vez cuando lo adelanté me dio una impresión muy grande, porque claro, adelantaba y yo era minúsculo con uno de esos vehículos circulando por la carretera. Realmente iba sobre un camión, porque las ruedas son como metálicas para adentrarse dentro de esos terrenos. Ahora ya pasando por el puente por donde desemboca el río Ebro. Empecé ya a decir, bueno, pues voy a buscar un sitio donde dormir. Vi un camping que ponía unas señales de camping y al final pues estaba cerrado. Había un supermercado al lado, me compré unos víveres, continué y me encontré otro camping. La verdad, una chica muy amable me acompañó hasta la parcela donde tenía que quedarme, me dejó un cable para cargar el móvil, monté la tienda y ahí descansé. Exactamente en el camping de Taiga Delta del Ebro. Hola Rantes, hoy ya llegué, hoy es día 16, estoy en la Comunidad Autónoma de Cataluña, en la provincia de Tarragona. Tengo aquí ya la tienda montada. Estuve viendo cuánto tiempo tarda en montar, poniéndole el colchón hinchable, y la verdad son 25 minutos. Colchón hinchable, tienda de campaña, la almohada, ya está todo preparado. Ahora lo que voy a hacer es ducharme, a lo mejor incluso un afeito, y ya está, descansar y lo demás. Aquí está la anduriña. Estas son las cintas de la alforja donde llevo la casita, y luego pues nada, tengo algo para comer, voy a comer un bocadillo, y aquí dentro pues cambiaré la ropa interior, calzoncillos, camiseta y calcetines para mañana limpios, y cargando, y nada, aquí seguimos. Sin más, hasta mañana. Mañana terminaré la nacional más larga de España, la nacional 340. Justo donde termina es la frontera entre uno de los sectores de la división de las carreteras de España. Digo esto por si no lo sabes, tengo un vídeo que se llama Significado de nomenclatura de sus números y colores en señales de España, en el canal de YouTube. Por si quieres echarle un vistazo, ahí explico el significado de, por ejemplo, la nacional 340, por qué empieza por 3, luego le sigue un 4 y por qué luego le sigue un 0. Si quieres echarle un vistazo. La portada es el punto kilométrico 0, que es el origen de las carreteras. Y nada, esperando que te haya gustado. Hasta el próximo día. Sin más, saludos de la anduriña y el errante.